Hola amiguísimos, hola amiguísimas, bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy estaremos hablando sobre cómo podemos hablarle de Jesús a un desconocido. Ya saben que yo soy Gabriel Velastegui, me pueden decir Gabo, Gabrielito, Gabriel, como ustedes deseen, como ustedes gusten, amiguísimos y amiguísimas. Así que vamos a ver y a conocer cómo podemos hablar de Jesús a un desconocido. Bien, amiguísimos y amiguísimas, anteriormente habíamos visto, habíamos conocido, habíamos hablado acerca de compartir la palabra de Dios o hablar de Jesús o compartir la palabra, que tenemos que hacerlo a nuestros amigos o familiares. Habíamos ya hablado sobre cómo podemos hacer esto y era por medio del testimonio. No se olviden que siempre debemos tener un buen testimonio, porque eso es lo que agrada a Dios. Eso es lo que Dios quiere que tengamos nosotros para compartir el evangelio con nuestro testimonio. Pero como les había hablado y comentado, el día de hoy vamos a hablar sobre cómo hablar de Jesús a un desconocido. Y puede ser algo confuso entender cómo poder hablar de Jesús, de algo que no podemos verlo, sino solamente sentirlo, a alguien con quien nunca hemos tratado. Pero en este video vamos a conocer cómo podemos hacerlo. Así que, para dar especificaciones, en primer lugar, para poder hablar con un desconocido sobre Jesús, tenemos que preguntarle qué piensa de la muerte, a dónde se va a ir. Y esto debemos preguntarle para abrir el tema de conversación. Obviamente no vamos a estar con un desconocido así, decirle, oye, ¿a dónde te vas cuando mueres? No, empecemos a hablar, a conversar, diciéndole, yo me llamo Gabriel Velastegui, tengo tantos años, 18 años, estoy haciendo videos en YouTube, o yo trabajo en tal lugar, o me gusta el fútbol, has visto tal partido. Cualquier tipo de conversación podemos hacerlo. Anteriormente, antes de que se dé esta pandemia, muchas personas andaban en bus, actualmente también, pero ya no como lo hacían antes. Y en el bus se encontraban con varias personas. Entonces, aquí nos vamos a referir específicamente a cómo hablar de Jesús con un desconocido, con una persona que jamás hayamos visto, con una persona que jamás hayamos tratado todavía. Vamos a hablar sobre cómo podemos abrirnos con esta persona para compartirle de Jesús. Y es algo muy sencillo, amiguísimos y amiguísimas. Como les dije, en primer lugar, entablar ya una conversación e irle introduciendo este tema de qué piensa él una vez que ya muera, sabe a dónde se va a ir, qué es lo que va a pasar con su vida. Entonces ahí es donde entramos nosotros. Una vez que le preguntamos y que él nos responde, depende de las respuestas, y él dice, sí, me voy a ir al cielo. Ahí viene el por qué te vas a ir al cielo. O no, no lo sé, no estoy seguro. O puede ser que responda, he escuchado que hay un cielo para los buenos y un infierno para los malos. Entonces nosotros vamos escuchando cualquier respuesta que él nos dé. Y dependiendo de su respuesta, esto que les voy a dar a continuación es para cualquier respuesta que nos dé. Si es que nos dice que él sabe que hay un cielo y hay un infierno, chévere. Nos saltamos de este paso de asegurarle que sí existe el cielo y que sí existe el infierno. Pero si nos dice que no está seguro si existe el cielo o el infierno, nosotros tenemos la obligación de asegurarle y decirle cómo llegar al cielo y qué puede ser para que él llegue al infierno, que no tiene que caer en eso. Entonces, claro que vamos a ser sutiles con esta persona, ir conversando, no vamos a decirle directamente te vas a ir al infierno, porque se va a asustar y no va a querer escucharnos. Así que asegurarle que existe el cielo, que no es solamente para los buenos, y para poder asegurar que existe el infierno, podríamos decirle que en Apocalipsis capítulo 20 versículo 15, y el que no se encontraba inscrito en el libro de la vida fue arrojado al lago de fuego, solamente para asegurarle que en la Biblia es uno de muchos versículos que hablan acerca de un lago de fuego y azufre donde las personas van a ir a sufrir. Ahora, una vez que hemos comprobado con esta persona que existe el infierno, vamos a leerle también Lucas 24:51 y decirle, y aconteció que bendiciéndolo se separó de ellos y fue llevado arriba al cielo. Está hablando de Jesús. Eso sí, explícale a esta persona. Explícale que está hablando Jesús a sus discípulos en el momento cuando él ascendió al cielo. Está diciendo que Jesús se fue al cielo. Por lo tanto, con Apocalipsis capítulo 20, versículo 15, ahí nos habla acerca de un lago de fuego y podemos observar que existe el lago de fuego. Y en Lucas 24:51 nos habla acerca del cielo y le comprobamos que existe el cielo. Entonces, primer paso, preguntarle a dónde piensa él que se va a ir una vez que muera. Segundo paso, asegurarle que existe el cielo y existe el infierno con la Biblia, la palabra de Dios. Ojo que en esta situación que les estoy dando es cuando tengamos bastante tiempo para poder irle abriendo el panorama. Si es que él no tiene mucho tiempo con nosotros, o si nosotros no tenemos mucho tiempo con esta persona, pues solamente tomaremos el paso de preguntarle a dónde se va
Y según su respuesta, nosotros le aseguramos que existe el cielo y el infierno, solamente con nuestra boca, pero él puede ser que nos crea como no nos crea. Por eso es importante hacerlo con la Biblia. Pero si es que ya no mismo tenemos tiempo, nos saltamos estos dos versículos y vamos de una a Juan 14:2 que dice, en la casa de mi padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho, pues voy a preparar lugar para vosotros. Y explicarle de una, nos vamos a que sí, existe cielo y existe infierno. Y le leemos Juan 14:2, que nos habla sobre Jesús diciendo que hay muchas moradas en el cielo, hay muchas viviendas en el cielo para nosotros, pero si es que hacemos lo que le contamos a continuación, le decimos, amigo o amiga, le decimos que Jesús le ama, que Dios le ama y está dispuesto a darle una de todas estas moradas que tiene en el cielo para que él viva satisfecho, feliz, gozoso. Entonces él entenderá que existe el cielo y existe el infierno. Y en el cielo hay muchas moradas y en el infierno es un lugar donde vamos a sufrir. Eso es lo que debemos decirle. Entonces, ¿qué puede hacer esta persona para ir al cielo? Le vamos a decir que el cielo no es solamente para los buenos. Esto hay que aclarar, esto hay que decirle de frente. El cielo no es solo para los buenos, porque las personas generalmente piensan el cielo para los buenos, el infierno para los malos, pero no es así, porque el cielo es para toda aquella persona que crea en Jesús, que acepte a Jesús en su corazón, que crea en el sacrificio que hizo Jesús para que pueda ser salvo e ir al cielo. Para estas personas es el cielo, para los que confiesen con su boca que Jesús es el Señor y que puedan ir al cielo. Así que mis amiguísimos y mis amiguísimas, aclararle que el cielo es para los que acepten a Jesús y no para los que son buenos, porque puede ser que haya personas buenas que vayan al infierno y personas malas que vayan al cielo. Darle el ejemplo, si es que podemos, de el ladrón que fue llevado al cielo con Jesús solamente por arrepentirse en el último momento de su vida. Y continuamos con Juan 3:16, que es el versículo con el que podemos evangelizar a cualquier persona. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Es un versículo clave que deberíamos aprendernos para poder hablar con las demás personas sobre Jesús. Dios amó al mundo. Cuando nos habla del mundo, nos habla acerca de las personas, de la gente, nos habla acerca de todos los humanos. Dios amó a todos los humanos como nadie más lo haría. Y por eso envió a su unigénito Hijo, como nos dice en este versículo. Envió a su unigénito Hijo para que todo el que cree en Él confiese con su boca que Jesús murió y que es el Señor y que resucitó y que nos dio la salvación, entonces no se perderá y tendrá vida eterna. Eso es lo que tenemos que decirle. En primer lugar, preguntarle a dónde se va. Según su respuesta, le explicamos y le confirmamos que existe el cielo y que existe el infierno. En tercer lugar, después de que él ya sabe que existe un cielo y un infierno, le leemos Juan 3:16. De tal manera amó Dios al mundo. Y el que cree en el Hijo de Dios, que vino al mundo, murió y resucitó, pues tendrá vida eterna. Y esta vida eterna será en el cielo con Dios. Como nos decía en Juan 14:2, que en la casa de Dios hay muchas moradas y Jesús está preparando esas moradas para nosotros. Y ya para concluir, una vez que conoce todo esto, esta persona a la que le estamos hablando sobre Jesús, obviamente es un desconocido y nosotros vamos a hablar lo más rápido posible, lo más entendible posible hacia esta persona, pedirle a Dios desde el principio sabiduría para que Él nos ilustre a compartir con esta persona lo que necesita escuchar para ser salvo. Podemos terminar con estos 4 sencillos pasos. Antes de estos pasos, pregúntale, ¿tú quieres ser salvo? ¿Tú quieres ir al cielo? Y dependiendo de su respuesta, inculcarle a que haga la oración, ayudarle a hacer la oración de salvación y explicarle que después de la oración, pues tiene que seguir leyendo la Biblia para alimentarse de la palabra de Dios y no caer en pecado, no caer en las tentaciones del diablo. Eso es lo que debemos hacer, amiguísimos y amiguísimas. Estos son los 4 pasos que si la persona a la que estamos hablando de Jesús desea ese momento hacer la oración de salvación para poder ir al cielo, pues entonces le diremos, en primer lugar en la oración tenemos que reconocer que somos pecadores y hacemos la oración con él reconociendo que somos pecadores. En segundo lugar, confesar que somos pecadores. Y si es que tenemos el tiempo suficiente, irle leyendo los versículos que aquí les he dejado. En Romanos 6:23 dice que todos somos pecadores y que merecemos la muerte. En primera de Juan 1:9 dice que tenemos que confesar nuestros pecados con nuestra boca porque Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Que en tercer punto tenemos que confesar que Jesús es el Señor, como nos dice en Romanos 19. Todo esto hacerlo en la oración con esta persona que necesita de salvación para poder ir al cielo, necesita ser limpiado de los pecados. Todo esto podemos irle diciendo tranquilos, respirando, pensando en lo que hablamos y hacerle tener en cuenta que necesita de esta salvación. Y por último, en el cuarto paso, recibir a Jesús en nuestro corazón, como nos dice en Juan 1:12, que todos los que le reciben y los que creen en su nombre
tienen el derecho de ser llamados hijos de Dios y pueden ir al cielo. Y listo, una vez que acabamos esa oración con esta persona, teniendo estos 4 puntos en cuenta, pues esa persona será salva y se sentirá restaurada y tiene que seguir leyendo la Biblia, indicarle que debe seguir leyendo la Biblia y mucho mejor si nosotros llevamos una Biblia con nosotros y podemos regalarle esa Biblia. Si tenemos la oportunidad de regalarle, si tenemos los recursos para regalarle la Biblia, entonces démosela para que él pueda seguir alimentando su espíritu. Mi amiguísimo y mi amiguísima, que quede muy claro que si a la persona que le acabamos de compartir el mensaje no está segura todavía de aceptar a Jesús, no la insista. Deje a la persona que pueda ella mismo darse cuenta que necesita de Jesús. Amiguísimo y mi amiguísima, no insistas en querer hacerle recibir a Jesús, porque eso sería obligado y no sería de corazón. Necesitamos que la misma persona a la que le compartimos se dé cuenta de que es pecadora y que necesita del perdón de Dios por medio de Jesús, porque Jesús es el único camino que lleva a Dios. Entonces, amiguísimo y amiguísima, nosotros somos llamados solamente a compartir, a llevar el evangelio a todas las personas, a llevar el evangelio a todo el mundo. Y por eso es lo que debemos hacer, por eso es que debemos compartir el evangelio. Y es muy sencillo con estos 4 pasos. Podemos tenerlos en cuenta, podemos aprendernos los versículos que están ahí para compartir. Solamente con estos 4 pasos también podemos hacerlo, pero es necesario explicarle que existe el cielo y el infierno para que comprenda de una mejor manera. Eso ha sido todo, mis amiguísimos y mis amiguísimas. Una vez que compartimos, dejemos que el Espíritu Santo haga su trabajo, que es convencer de pecado a la persona. Gracias por haberlo visto, amiguísimo y amiguísima. No te olvides de dejarme tu like, de suscribirte si te ha gustado el video y compartirlo. Nos vemos en un próximo video.